Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Vamos a dar gracias también por los que cumplieron años. Muchas veces las personas dentro de las comunidades desconocemos mucho de cada persona, cuando deberíamos estar más como familia. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Todo el que está en necesidad es mi prójimo. Para alcanzar la vida eterna no es suficiente con saber que debemos amar a Dios y al prójimo. Tenemos también que llevar a la práctica ese amor, incluso cuando nos es molesto o incómodo o cuando la otra persona es enemiga nuestra. Pues vamos a hacerlo de la manera acostumbrada. Lucas 10, del 25 al 37. Bienvenidos Clarisa y Charlie. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, dice la bendita palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y unidos, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre Santo, estamos aquí en tu presencia y queremos, ante todo, poner nuestros corazones. Ayúdanos a comprender que lo que te agrada es nuestro interés por los hermanos, porque tú nos has puesto a esos hermanos en nuestro camino. Vamos a pedir primero por todos los ministros de la iglesia para que proclamen fielmente la palabra y la ley de Dios y para que al mismo tiempo caminen por los caminos del Señor, que son caminos de compasión y amor sin medida. Y en especial vamos a pedir por Asambleas de Dios, que hace un par de días fueron desalojados de su seminario Anand Sanders, ahí en la Ciudad de México, por la Guardia Nacional. Que tenga Dios la justicia en sus manos y se haga todo lo pertinente para que se vuelva a tener ese lugar junto con la iglesia que está dentro de ese terreno en funciones. Y por todos los ministros para que no tengan temor de hablar la verdad y que busquen tu rostro para poder encontrar de quién somos prójimos. Vamos a pedir por aquellos cuya profesión consiste en ayudar a los enfermos y necesitados, como son doctores, enfermeras, asistencias sociales, para que se sientan movidos por actitudes de amabilidad y amor hacia aquellos a quienes sirven. Y sobre todo aquellos que son cristianos y están en estas profesiones, que muestren realmente ese amor al prójimo que solamente puede ser dado por Cristo. Vamos a pedir por los postrados y heridos en el camino de la vida, para que puedan encontrar buenos samaritanos que les asistan para restaurar su fe en la misma vida y su confianza en los hermanos. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido heridas en el corazón.
Ojalá encontremos a algún hermano que nos ayude a solventar todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa desconfianza, todo ese pesar por medio de la gracia de Dios. También vamos a pedir por los choferes y viajeros para que tengan un viaje seguro y feliz y lleguen destinos sanos y salvos, sobre todo aquellos que van a visitar familias, aquellos que están de vacaciones, para que puedan tener gozo en su corazón, pero no se olviden que el verdadero chofer y el verdadero que nos conduce por la vida es Cristo. También vamos a pedir por todos los que han sido buenos prójimos para nosotros. Traigan a su corazón y a su mente aquellas personas que les han ayudado incluso sin conocerles, pero que han traído la paz y el amor de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor los recompense generosamente con su gracia, con su amor y su justicia. Y vamos a pedir por todos nosotros para que tengamos tiempo, atención y mano servicial y generosa los unos para con los otros. Y en este instante, ¿por qué no se saludan los que están unos con otros? Creo que es importante también que entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo y somos una familia, que estamos aquí porque Él nos ha reunido y porque si hay algún hermano que necesite algo de nosotros, pues sepa que nuestro corazón, nuestra mano y nuestro Dios nos está llevando a comprometernos. Por todo esto, Señor, Dios nuestro, nuestros hermanos son tu regalo para nosotros. Ayúdanos a amarnos unos a otros con el mismo amor generoso que nos has mostrado. Y también te pido muy en especial por aquellos que han perdido algún familiar, aquellos que han tenido que estar en el hospital, aquellos que han sido sanados por Dios, aquellos que aún tienen tiempo para poder lograr estar en comunión con Dios, si van a presentarse ante Él, ante un doctor, ante un quirófano, ante una enfermedad. Padre Santo, bendícenos y bendícelos a ellos. Danos de tu amor y que nunca permitas que nada ni nadie pueda separarnos de ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el único y poderoso nombre de su Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Miren, Deuteronomio 30, que fue lo que leyeron, es interesante algo. A ver, los más jóvenes. ¿Quiénes son los más jóvenes? No hay aquí jóvenes, ni niños. ¿Quién es el más chiquito? Cesarín, ¿verdad? Ahí viene de Superman. No de cualquiera, viene de Superman. Pues fíjense, cuando leyeron Deuteronomio, dice algo bien interesante. Fíjense el versículo 11 del capítulo 30 que leyeron, porque mucha gente se queja de que nosotros somos indignos, es cierto, que somos medio tontos, también es cierto, que no somos valientes, también es cierto, que no somos capaces, también es cierto, pero vean cómo Dios, cuando manda algo, cuando pide algo, es porque Él no nos deja solos. Vean lo que dice aquí, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Y aquí está, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En otras palabras, no hay excusa para decir que no podemos hacer lo que pide Dios. Todo cuanto pide Dios, Él nos lo está dando. Por eso, ¿por qué está ocurriendo tantas cosas en las iglesias? ¿Será acaso porque Dios olvidó a la iglesia? No. ¿Será acaso porque los hermanos se desgastan de andar peleando por el evangelio allá afuera y reciben represalias del mal? Tampoco. ¿O será acaso porque no hay santidad dentro de la iglesia?
Creo que ahí es donde parte todo esto. Y la santidad es tener a Dios en el corazón. Por eso estos mandatos que Él nos pide hoy, no se los pide nada más al pueblo de Israel. Vean que es sencillo. Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No hay mucho que pedir porque Él nos va a ayudar. Cuando uno está siendo niño, los papás nos ayudan a todo. No tememos a nada porque ellos lo hacen. Ellos están con nosotros, ellos nos levantan, ellos nos dan los recursos, ellos nos animan, incluso lo peor, a muchos los acostumbran a que hacen las cosas por ellos. Pero si ustedes leen todo Deuteronomio 30, se van a asombrar cómo las bendiciones no son igual número que las maldiciones. ¿Por qué? Porque las maldiciones son decisiones que usted toma mal y acarrean consecuencias. Cuando usted toma decisiones buenas, probablemente, y lo más seguro, es que traiga bendición. Cuando usted toma decisiones malas, traerá sus propias consecuencias, que son maldiciones para usted. No es que Dios lo maldiga, es que usted se maldice solo. Aquel que roba, aquel que siempre está enojado, perdón, Dios le puso el apodo de que es el limón el amargo. No, se lo puso usted mismo. Aquel que es tranza, que es corrupto, que siempre miente, que siempre engaña, ¿Dios le pidió que hiciera eso? No, usted mismo, y por eso le llaman así. Por esa razón, cuando vemos todo esto, dice el 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Fíjense, y no todos entraron. 10 tribus entraron, 2 tribus se rebelaron, y de las 10 tribus que entraron, no todas obedecieron. Sin embargo, Dios siempre está presto para perdonar, es lento para la ira y es rápido para el perdón. Y parece que nosotros hacemos al revés, ¿verdad? Somos prestos para la ira y muy lentos para el perdón. ¿Y eso a quién perjudica? Nos perjudica a nosotros. Por esa razón, el día de hoy vamos a escuchar a Jesucristo que nos habla de algo interesante. Pero hoy quiero que lo vean con otros ojos. Quizás han escuchado mucho sobre esto. Hay veces se habla tanto, pero se practica poco. Hay veces se conoce tanto, pero no sirve de nada. Voy a hacer una pregunta. Con las enfermedades actuales hay gente que conoce tanto de la enfermedad, pero no conoce de la salud. Sabe cómo se llama la enfermedad, todo lo que pasa de la enfermedad, pero no sabe cómo prevenir la enfermedad. No sabe cómo dar un testimonio para que los demás puedan evitar la enfermedad. Al contrario, invitan a los demás a que se enfermen para que tomen los productos que ellos toman. No sabemos de la salud, y la salud espiritual es igual. Fíjense cómo empieza esto, y está en otro lugar, también en Mateo y en Marcos, pero estamos en el Evangelio de Lucas en este año, en el ciclo C, en el cual es el tercer año consecutivo, pero diferentes evangelistas. Pero allí ellos no hacen tantos detalles como Lucas. Vean cómo empieza diciendo: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? ¿Hizo mal la pregunta? No. ¿Usted aspira a tener la vida eterna? Ah, caray, como que muchos dicen, pues yo no tanto así, aspirar no. Bueno, si aspira a tener la vida eterna, tiene que saber que hay condiciones. La salvación no la da gratis Cristo.
Pero la vida eterna la tenemos que cuidar, atesorar, valorar. Voy a preguntar algo. ¿Quién le dio la vida a usted? Usted ni la pidió. Se la dio Dios. Pero ¿de quién depende que su vida sea buena o sea mala? ¿De Dios? Pues depende de cada uno. Hay veces nosotros creemos y nos han acostumbrado muchas veces a quererle pedir a Dios cosas que nos corresponden a nosotros. Yo creo que ninguno de ustedes le va a pedir a Dios, Señor, respira por mí. Pero si ustedes tuvieran un enfisema pulmonar, caray, así si estuvieran, Señor, respira por mí porque no puedo hacerlo. Nadie de ustedes va a decir, Señor, camina por mí. Pero si ustedes tuvieran parálisis, quizás dijeran, Señor, camina por mí. Yo creo que nadie pide hablar a Dios por usted. Pero si usted se queda afónico, creo que desearía que Dios hablara por usted. A veces nosotros no entendemos lo que es la vida eterna. Pero continuemos. Dice aquí, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Espérenme, pero no nada más eso. ¿Cómo lees? Fíjense en esto. No basta que cómo esté escrito en la ley. No basta cómo está escrito en la Biblia, sino cómo la lees tú. ¿Cómo la interpretas tú? ¿Cómo escuchas tú la voz de Dios? Por eso esta lectura de Deuteronomio tiene que ver con la respuesta de Jesús. No es solamente qué está escrito, porque mucha gente se conforma con decir, sí, dice Dios que hay que orar por los demás. Perdón, ¿y usted ora por sus enemigos realmente? ¿Usted pide que les vaya bien a sus enemigos? ¿O usted pide justicia a Dios para que a sus enemigos les vaya mal? Depende cómo lea usted la Biblia, es como usted la interpreta. Y eso es muy peligroso. Cada quien se conforma diciendo, yo ya cumplí. No, no hay nadie que pueda cumplir con lo que hizo Cristo en la cruz. Nadie. Pero nosotros creemos que ya cumplimos, ya vinimos a la iglesia, ya cantamos, ya leemos, ya oramos, ya dimos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, ya dimos compasión a alguien, ya le hicimos. No, porque hay mucha gente falsa que hace eso. Y hay mucha gente que lo hace para recibir algo, y a veces muy tonto, nada más que digan qué buena persona es, aunque sea la peor del mundo. Pero nos gusta que digan los demás cosas buenas de nosotros. Por eso Jesucristo le pregunta así, y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Unió aquí, este personaje une dos cosas, y las cosas que une, las une porque él conocía la ley, era un intérprete de la ley. Un abogado no le va a preguntar al juez, disculpe, ¿qué debo hacer para que mi cliente esté libre? Sería muy tonto, ¿verdad? Está para defenderlo, no está para acusarlo. Y aquí este personaje lo que quería era, sobre todas las cosas, probar algo. Por ejemplo, nosotros vemos que en la ley sí dice esto. Dice en Deuteronomio, pero también dice en Levítico. Y juntó Levítico y Deuteronomio para lograr el Shema Israel, que es el Deuteronomio 6, 4 y siguientes, que es escucha Israel, Señor tu Dios es uno y único, y después viene una serie de instrucciones. Y dentro de ellas vienes amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Dicen por ahí que le incrementaron esto porque Jesucristo en una de sus ponencias ante la gente les dijo también tu corazón y tu mente. Porque la mente de ellos estaba reprobada, como hay muchos dentro de la iglesia que están dentro de la iglesia y están reprobados. Como hay muchos alumnos que están dentro de la escuela y están reprobados.
Asisten a la escuela, pero no aprueban. Así nosotros en la iglesia, hay mucha gente que asiste a la iglesia y tiene su mente reprobada. Porque su mente no es una mente que esté enfocada en Dios, sino en sus propios asuntos. Pero todavía continúa diciendo, bien has respondido. No le dijo, fíjate que estoy de acuerdo contigo. Vean lo que les dice, haz esto y vivirás. Vean cómo Jesucristo, por medio de preguntas, responde las preguntas. Nosotros a veces queremos dar una cátedra de algo que no vivimos. Jesucristo le dio a entender, bueno, si ya lo sabes, me preguntas algo que ya sabes, pues entonces hazlo. Ay, cuánta gente cristiana no se la pasa hablando y no hace nada. Y todavía alguien me dijo, es buen maestro, y le pregunté yo a la persona, ¿para ti qué es un buen maestro? Me dijo las características y le dije, ¿y ese personaje que dices hace eso? No, entonces no es un buen maestro. Es un buen merolico, que es diferente. Pero no me inspira, no me llena, no me lleva a hacer las cosas. Al contrario, me lleva a imitarlo, a simplemente ser otro merolico más dentro de la iglesia. Y estas cosas no nos van a llevar a la vida eterna, porque lo hacemos por hacer, no por querer. Y el querer tiene que ver con el amor. Y todavía dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces aquí hay dos cosas importantes. Primero, ¿usted realmente cumple para obtener la vida eterna? ¿O usted cumple para que lo vean que usted es cristiano? Porque donde se cumple la fidelidad del hombre o de la mujer, ¿dónde será? ¿En la casa? ¿Será ahí que se cumple la fidelidad? ¿O la fidelidad se cumplirá cuando ande en la calle y le llegue una muchachona o un muchachón en el caso de las mujeres, pero no va a ser una muchacha tuerta, panda y jorobada, ni tampoco va a ser un alfeñique de 44 kilos el que le llegue a la mujer? La tentación tiene que ser algo mucho mejor que lo que usted tenga. ¿Y la fidelidad dónde se va a probar? ¿Allá en su casa o allá en la calle? Y para que entiendan lo que es una mente reprobada, a mí me lo enseñaron bien sencillo. Iban dos católicos, un franciscano y un jesuita, y llegaron a un arroyo, y en el arroyo estaba una mujer muy guapa, una muchacha, que no podía cruzar. Entonces el franciscano la agarró entre los brazos, la cruzó y la dejó a la orilla, y siguieron caminando. Y a la media hora le pregunta el jesuita, hermano, ¿tú no tienes prohibido agarrar a una mujer? Dice, hermano, yo la deposité hace 30 minutos allá en el arroyo y tú la traes en la mente todavía, en tu corazón. Eso nos pasa a nosotros, que nuestra mente está reprobada porque estamos viendo los errores de los demás y en lo bueno encontramos lo malo. ¿Y saben qué es lo peor? Que en lo malo queremos justificar lo bueno, como en este caso. Este señor quería justificarse a sí mismo, que sí conocía, porque hizo una pregunta que él sabía la respuesta. Cuando uno es pastor le hacen tantas preguntas de algo que ya saben, pero que no cumplen. Entonces, ¿de qué sirve que me pregunten a mí, por ejemplo, oiga, es que mi marido no hace las cosas bien? Y la pregunta es, ¿y tú las harás bien también? Porque si tú no las haces bien, ¿cómo te van a cumplir algo si tú no haces lo correcto? Somos como niños. Cuando era niño, pensaba y actuaba como niño, pero ya dejé atrás eso de niño. Cuando uno es niño, siempre trata de engañar a los papás, ¿verdad? Casi siempre. Ya lo hice. Y va la mamá y ve, el cuarto está igual. Y le echamos la culpa ¿a quién? Al hermano si tiene hermanos, al perro si tiene perro, en fin, a todo. Menos decir, la verdad no lo hice. Esto que estoy hablando tiene que ver con lo que le contesta Jesucristo. Porque Jesucristo le dice,
La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? A ver, ¿usted sabe quién es su prójimo? La persona más próxima. ¿Y será esa la pregunta que hace Jesús? Porque ahorita vamos a ver una respuesta. Fíjense bien, prójimo es como alguien me dice a mí, oiga, tiene mucho tiempo que no va a mi casa. Ay, discúlpeme, la misma distancia que está de aquí a allá, está de allá para acá, porque usted tampoco se acercó conmigo. Es muy fácil criticar, pero no hacemos lo que debemos. Entonces la pregunta no es, ¿y quién es mi prójimo? Que esa es la pregunta que hace este señor por dos razones. El intérprete de la ley, como el pastor hoy, no conoce quién es su prójimo. Hay veces el prójimo nos lo pone Dios, pero ¿para qué? Más bien sería la pregunta, ¿para quién soy prójimo yo? ¿Para quién estoy próximo yo? No quién es mi... Porque voy a poner un ejemplo. Si veo que el de al lado lo que quiere es un lonche y el del otro lado lo que quiere es que yo le barra la casa, ¿qué prefiere usted? A ver, dígame, ¿qué prefiere hacer? Pues el más próximo es el que está al ladito y el que está al otro lado, no, pues ya cumplí con mi más próximo. No, aquí es, ¿para quién soy yo el más próximo? El que va a solucionar aquello que necesite, el que va a hacer la ayuda para él. Entonces la pregunta la hace el intérprete, no es Cristo el que hace esta pregunta. La pregunta que va a hacer Cristo al final tiene una relación. Pero quise hacer este comentario porque a veces nos quedamos con algo que no es tan cierto dentro de la Biblia. ¿Cómo lees? Le pregunta Cristo al intérprete. Ahora yo les preguntaré a ustedes. Por eso hice. Pero vean lo que sigue. Pero aquí empieza con una historia bien sencilla, pero bien difícil. ¿Por qué? ¿Cómo empieza la historia? Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. A ver, nosotros como ni sabemos qué es eso, ni entendemos qué es eso, son 32 kilómetros entre un lugar y otro. Y llega un momento que son de 700 metros de altura a 400 metros bajo el nivel del mar. 1100 metros de bajada, en un camino sinuoso donde hay ladrones, donde nadie quería ir ahí, nadie, pero tenían que hacerlo. Sobre todo los levitas, los sacerdotes, los comerciantes y la gente. Si iba sola, quizás le iban a agarrar malhechores. Muy bien. Y continúa la historia diciendo que iba descendiendo. Y dice aquí, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ok, ya nos dio datos Jesucristo. Pero viene lo interesante. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Viéndole. Hay veces nosotros andamos en las nubes, ni vemos lo que está alrededor, pero aquí sí lo vio. Hay veces nos dicen, oye, ¿no me saludaste? Pues ni te vi. Y a lo mejor es cierto, ni lo vi porque mi mente no está puesta en las gentes, está puesta en mi problema, no está puesta en Dios, está en mi circunstancia. Y evito que a lo mejor Dios me envió un prójimo para solucionar mi problema, pero nunca lo vimos. ¿No les ha pasado eso en alguna ocasión? Que después le dicen, oye, te saludé y ni siquiera me hiciste caso. Era la solución a mi problema. Pero yo iba en mí mismo. Entonces aconteció que el sacerdote bajaba, viéndole, siguió de largo. Y luego dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. A ver, cuando nosotros no conocemos la historia, el contexto ni la teología, podemos pensar cosas raras. El sacerdote tenía que llegar a oficiar en el templo de Jerusalén. Había dos problemas. Si él se acercaba
y en un momento dado moría la persona, era impuro para realizar la labor que tenía que hacer. Para eso iban, no les tocaba, no es como hoy un pastor que está aquí, era un solo templo donde se rolaban los sacerdotes de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Ok, si él se detenía y moría, primero tenía que quedarse ahí a responder. Segundo, ya al llegar no podía. Estaba prohibido, aun cuando fuera un familiar cercano. Si lo tocaba muerto, tenía que purificarse 7 días. El levita estaba en las mismas condiciones. Si yo les hubiera puesto un canto que habla acerca de este pasaje, se me escandalizan. Cuando yo lo hacía como sacerdote se quedaban bien serios. Se llama Vosotros hipócritas fariseos. ¿Por qué? Porque habla de que van ensimismados en sus rezos, pero no les interesa lo que está alrededor. Van presurosos a servir en una iglesia, pero no les interesa ni su familia ni los vecinos. Y eso es una realidad. Sin embargo, ellos tenían excusa, ¿verdad? Tenían una justificación. Sin embargo, para Jesucristo, cuando Él curó un sábado, Él privilegió el amor al prójimo que la ley. Y Él dijo, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Para aquellos que no entiendan, el sábado era el día de descanso, el día que iban a recordar en Deuteronomio que habían sido esclavos, que habían clamado y que habían sido rescatados por Dios para no volver a caer en la esclavitud. O sea, era un día de descanso en el cual iban a adorar a Dios por lo que había hecho en sus familias y en sus personas. Pregunta rápido, ¿a qué vienen aquí? ¿No debería ser eso? Pero si no sabemos a qué venimos, pues ya estamos haciendo costumbres, ritos y tradiciones. Ok. El levita iba a servir también dentro del templo. Muy bien. Ellos dijeron, no podemos detenernos. Pero era peor lo que voy a decir. ¿Quién era el que estaba ahí? ¿Lo dice aquí la palabra? No dice nada, ¿verdad? Voy a volver a repetir lo que dice para que entendamos algo. Dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. En otras palabras, ¿quién era? ¿Quién sabe? ¿Sería judío? ¿Quién sabe? ¿Sería árabe? ¿Quién sabe? ¿Sería maleante? ¿Quién sabe? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque luego viene un samaritano, y este samaritano dice aquí, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, ¿qué les faltó a los otros dos? Misericordia. Ahora, el samaritano era considerado un hereje, era considerado un ignorante, era considerado un perro, de acuerdo a los judíos, porque ellos adoraban en el monte. Si se acuerdan la historia, porque ya la vimos en Lucas, de la samaritana, que los samaritanos decían, ¿dónde debemos de adorar? ¿Aquí o allá? Porque aquí está el pozo de Jacob y nosotros somos hijos de Jacob. Ellos tenían nada más la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. No conocían nada de los profetas, no conocían nada de Cristo. Sin embargo, ese samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. La verdad, no nos engañemos. A veces vemos a alguien tirado en la calle medio muerto y nos mueve a misericordia o nos mueve a miedo. En muchos casos, con la vida que llevamos hoy, nos mueve a terror y queremos irnos de ahí luego, por las condiciones en las cuales vivimos. Pero aquel que realmente tiene a Dios, ¿qué va a pasar? El día de hoy estaban pasando
un trágico accidente en el cual un muchacho, pues desgraciadamente en la moto, derrapó y cayó justamente debajo de la plataforma que pasó por encima de él. La gente se movió a misericordia y trató de ayudarle. Él se quitó el casco, llegaron las ambulancias, pero no alcanzó a llegar al hospital, murió, porque le pasó encima las llantas de esa plataforma. 22 años tenía el muchacho ese. Fue un accidente. Tampoco podemos decir que el trailero es el culpable, pero vuelvo a insistir en algo. Muchas veces nuestra vida está en un hilo para perderse, para morir. Nosotros tenemos la vida, pero también la muerte muy cerca. Por eso cuando dice aquí, pongo delante de ti la vida y la muerte, pero tú escoge la vida. Y esta persona está preguntando por la vida eterna. Entonces cuando le habla del samaritano, que era un enemigo del judío, pudiéramos decir, no sé, árabes y israelitas el día de hoy, sirios e israelitas, no sé, cualquier clase de cosas. Pero sobre todo esto, dice aquí, fíjense lo que hizo. Y acercándose, vendó sus heridas primero. No fue a buscar al médico, ¿por qué? Porque se pierde tiempo. Si usted sabe hacer primeros auxilios, pues a lo mejor necesita meterse. Si no sabe hacerlo, no se meta, porque a lo mejor lo deja peor que como está. Pero si sabe hacerlo, es más, si llega la policía y saben que usted es doctor o enfermero y no se metió, usted también es responsable, porque usted también pudo haber interactuado, sí tiene el conocimiento. Echándole aceite y vino, vendó sus heridas y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Yo creo que otro hubiera puesto ahí un cartón y lo hubiera jalado, ¿verdad? Y él en su caballo, ¿no? Él se fue caminando y el herido puesto en el caballo. Y luego dice aquí, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente dijo, aquí está, no, se quedó con él. Y al otro día, cuando él ya se iba, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces pregunta a Cristo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cómo empezó la pregunta del intérprete? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo responde Jesús? ¿Cuál de los 3 es el prójimo del que cayó? Por eso hice la pregunta al principio. Realmente el prójimo no es lo importante. ¿De quién soy prójimo yo? ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que buscar? Si el día de hoy se va igual que como entró, de nada sirve que esté yo hablando aquí. Y el próximo domingo vendrá igual. Pero si hoy Dios le habla a su corazón y tiene que visitar a alguien, hágalo, porque puede ser la última vez que usted lo vea o la vea. Y esto es importante. Y termina diciendo, fíjense qué le contesta el intérprete de la ley. Jesucristo le dijo que un samaritano, ¿y qué contesta el intérprete? El orgullo, la vanidad, la soberbia. ¿Qué contesta? El que usó de misericordia con él. El que usó. No quiso decir el samaritano. Les he dicho varias veces, misericordiare, misere, miserable, cor, corazón, dare, ponerse en el corazón del miserable. Eso es la misericordia, ponerme en el corazón. Ponerme en los zapatos es bien fácil, porque es un ratito, ¿verdad? Ponerme en el corazón es no solamente los dolores, las angustias, los rechazos, las inquietudes, los temores. Es más profundo que simplemente ponerme en sus zapatos. Ser empático no funciona. Tengo que ser misericordioso, que es mucho más allá que la empatía. Porque ¿qué sucede cuando nosotros decimos? Voy a poner un ejemplo. Si alguien llega y dice, ay, me duele la rodilla y me tienen que operar. La otra persona usa misericordia o empieza, no hombre, eso no es nada, a mí me operaron de no sé qué, me pasó esto, me pasó lo otro.
Creo que es una cultura. Ya no sabemos si nos está ayudando o nos está perjudicando, ¿verdad? No, y te puede pasar esto, caray, mejor que ni hablemos. Si no tenemos que decir algo bueno, no tenemos que hablar, porque vamos a perjudicar a las personas. Entonces, con esto yo lo que quise, ante todo, es de que se entendiera algo. Nosotros a veces no estamos tan conscientes de lo que Dios hace a nuestro alrededor. ¿Qué quiere Dios de ti? Bueno, si van a Miqueas, pues ahí lo van a encontrar. 3 cosas pido de ti. ¿Qué pide? Hacer justicia, misericordia y pues que te rindas a Él. Que seas humilde, que seas sincero. Y estas cosas son las que no pasan en el cristianismo. ¿Por qué las iglesias andan tan mal? Empecé preguntando yo, por la falta de santidad. Y la falta de santidad es la falta del Espíritu Santo. Podrán cantar precioso, podrán predicar precioso, podrán edificar templos preciosos, podrán tener ministerios de compasión preciosos, pero no tienen a Dios en su corazón. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Y esto que está pasando está pronosticado, está profetizado, como quieran llamarle ustedes, dentro de la Biblia, porque vendrán tiempos en los cuales la gente acudirá a falsos pastores, maestros. ¿Por qué? Porque tienen comezón en sus oídos para escuchar lo que les agrada. Y ustedes ven, ¿por qué están fracasando las grandes mega iglesias de allá de Estados Unidos? Porque ha de ser bien aburrido, ¿eh? Ir a escuchar un TED Talk, que es una plática, oiga, pues me va a aburrir, tarde que temprano, porque son cosas que son interesantes, pero todo aburre en la vida. Sin embargo, saber qué me dice Dios a mí, eso es único, porque Dios le habla a usted en lo personal. Y no tengo que estar imitando a alguien que está hablando de su experiencia, pero no es la mía. ¿Me puede servir? Sí, pero lo que Dios me pide, a pesar de que no me guste, es lo mejor para mí. Porque Dios le va a pedir cosas a usted que no está acostumbrado. El llamado no tiene que ver con lo que a mí me guste. Es más, el llamado me espanta porque me hace ver que son cosas que yo no sé hacer. Porque si yo las sé hacer, la gloria para quién es. Pero si yo no sé hacerlas y suceden, la gloria para quién es. Cuando yo hago cosas extraordinarias que no son de mi capacidad, pues tengo que agradecerle a Dios. Voy a hacer una pregunta. Cuando le sale bien a usted el arroz, ¿qué es lo que dice a los que cocinan? No me dicen, qué sabroso salió, ¿verdad? No van a decir, gracias Dios por ayudarme. No, es que ya tantas veces me ha salido mal que ya aprendí. Y vamos dejando a Dios de lado. Cuando hasta lo más mínimo ponemos a Dios en nuestro corazón, hasta en lo más mínimo Dios nos va a ayudar. Porque queremos un Dios cuando ya viene el problema. A ver a los hombres, ¿van a ver al doctor cuándo? Bueno, para que no ser tan injusto, las mujeres que tienen coche, ¿cuándo van a ver al mecánico? Es parecido cuando el hombre va a ver al doctor, ¿verdad? Cuando ya está la cosa gris, negra, cuando ya le dicen hay que cambiar de coche. Acá no podemos decir, tengo que cambiar de cuerpo, pues ya no puedo. Por eso las motos se han mal acostumbrado a algo. El coche tiene una carrocería, ¿verdad? ¿Cuál es la carrocería de la moto? Pues la persona. Todavía cuando chocamos en un coche, la carrocería nos protege algo. En una moto, pues es nuestro cuerpo. Por eso, a veces no entendemos lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces voy a hacer unas preguntitas, a ver qué tal les va. Yo me las hice, ¿eh? Y no salí bien. Espero que ustedes salgan bien.
¿Soy un cristiano teórico que me conformo con decir que el Evangelio es maravilloso o intento cumplir lo que Él dice? La primera. Porque hay gente que se sabe la Biblia de arriba abajo, pero no intenta ponerla en función. Número 2, estoy convencido de que la mejor manera de distanciarme de Dios es dar rodeos al hombre. Fíjense, a veces Dios lo levanta de medianoche y le pone que vaya a ver a no sé quién que usted odia. ¿Y usted qué dice? El diablo cochino me está poniendo ideas en la cabeza. Y me pongo a orar, reprendo al diablo. Pero a lo mejor es Dios, porque le estoy dando rodeos al hombre en lugar de viéndole hacer misericordia. Ok, me engañó, ok, es más, me quiere dañar, pero si usted tiene a Dios, ¿quién contra usted? Entonces no debe temer. Hay personas que dicen, no, es que es bruja, es brujo. Y luego, ¿cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que usted le teme a los brujos. En lugar de amar a Dios, le teme a los brujos. Busco a la persona que me cae bien, que me está más cercana, o intento ir a la que está lejos y me necesita. Por eso hacía las preguntas. No crean, para preparar esto, pues uno tiene que cuestionarse también cómo está en su vida. Y en bajada también, porque no es fácil esto. El tener a Dios nos debe llevar a comprender que Dios, ¿qué quiere que nosotros hagamos? ¿Lo que nosotros queramos o lo que Dios quiere? Y en eso nos debe llevar también a preguntarnos, ¿qué va a hacer el día de hoy? ¿O va a seguir pidiéndole a Dios, Dios, acércame a alguien que necesite? ¿No conoce a nadie que necesite algo? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir orando? Pues sígale orando. Pero entonces va a ser como el levita y como el sacerdote. Cuando usted comprenda que Dios nos habla no para agradarnos, sino para beneficiarnos, para bendecirnos. ¿Cuántas veces ustedes o yo hemos dicho, ay, no, está re lejos ir a ese lugar? Mejor le hablo por teléfono, me evito la fatiga. Perdón, ¿y qué iba a hacer en ese tiempo? Nada, mejor vaya. A lo mejor en el camino encuentra algo que vale la pena. Dios nos mueve hasta del lugar para que tengamos un encuentro con alguien, sea como sea y sea donde sea. Entonces, hágale caso a Dios. Empezamos con Deuteronomio 30, quien oyere, escuchare y pusiere en práctica los preceptos, mandatos, leyes, normas que hoy te prescribo, tendrás todas estas bendiciones. Y todavía nos dice, pero no te preocupes, no es difícil para ti este mandamiento porque está cerca de ti. ¿Está dónde? ¿Dónde dijo que estaba? Peor aún, está en la palabra. Y es ahí donde cada cuando abre la Biblia, cuando tiene miedo, cuando tiene una enfermedad, cuando tiene un problema, o la abre todos los días. Porque si nada más la abre cuando necesita algo, pues yo creo que está desperdiciando mucho de su vida. Por lo tanto, vamos a ponernos de pie para orar. Y vamos a orar también porque, miren, a ver, ¿quién estuvo orando por Araceli? Por la hermana Araceli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, muchos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ayer lo operaron y todo estuvo bien. Bueno, fue antier, ¿verdad? Ya ando mal yo. Pero salió bien. Gracias a Dios. Y yo creo que ella estaba hecho un mar de nervios, un problemón, un detalle. Y hasta le salieron barros acá a Gustavo de los nervios también. Pero confiamos en Dios. A veces necesitamos eso, confiar en Dios. Y pedir oración, sí, pero más que pedir, confiar en Dios. ¿De qué sirve que yo pida oración si yo no confío en Dios? De nada me va a servir.
En cambio, cuando yo pido oración es porque yo confío en Dios. Por eso pido oración. Y no porque, no, pues ¿quién soy yo para pedirle? Pues ¿quién soy yo también para pedirle? ¿Quién es usted para pedirle? ¿Sabe quién es? Es hijo de Él, es todo. No necesita nada más. Vamos a orar. Hermanos, en el Evangelio de hoy varios transeúntes vieron al hombre que yacía medio muerto a la orilla del camino, pero solo fue un extranjero y enemigo quien se le acercó y tuvo compasión de él. Vayamos y ayudemos a tantos hermanos que nos rodean y que sufren y son humillados y maltratados por la vida. Alcémoslos, vendemos sus heridas, ofrezcámosle nuestro tiempo y nuestro cariño y démosle lo mejor de nosotros mismos. Por eso vamos a orar. Dios y Señor nuestro, cuando exhaustos y hambrientos yacíamos a la orilla del camino, tú nos enviaste a Jesús tu Hijo. Te damos gracias por haber enviado a decirnos sus bondadosas palabras de ánimo y aliento y a sanar con su cuerpo y su sangre nuestras heridas causadas por el pecado. En este instante, démosle gracias a Dios por algo. Perdón, ¿cómo era usted antes de llegar al Evangelio? Igual, mejor o peor. ¿Hubo algo que usted le pidió a Dios para que le sanara, le salvara, le cambiara? Pues es el tiempo de darle gracias, porque Él no solamente envió a su Hijo a morir en la cruz, sino que nos envía el Espíritu Santo para que estemos conscientes de que Él siempre está a nuestro lado. Hagamos todo siempre para Dios. Y repito, no es conveniencia, es reciprocidad. Todo lo que Él hace, nos lo da, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno.